En este vídeo de hoy hablamos de emociones y la inteligencia emocional, ¿no? Y para empezar, ¿qué son las emociones? Pues las emociones son respuestas a eventos externos o internos bastante significativos para nosotros, ¿no? Entonces, según varios estudios, existen en total 6, ¿no? 6 emociones básicas. De esos 6 existe la felicidad, existe la tristeza, existe el miedo, existe también el enfado o la ira, la sorpresa y finalmente también el asco o el desagrado, ¿no? Que algo no nos gusta, ¿no? Entonces estos 6 emociones básicas se pueden combinar y de esa forma pues llegan a hacer, ¿no? y componer algunas emociones un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la felicidad y lo mezclamos con la tristeza y ahí llegamos a esa conclusión que es una emoción que se llama la nostalgia. Todos nosotros lo conocemos. O la felicidad y la sorpresa, que de repente es euforia total, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden combinar esas emociones básicas para al final llegar a crear otra emoción un poco más avanzada y un poco más compleja también, ¿no? Y ahora que entendemos qué son las emociones y las emociones básicas, la pregunta es, ¿qué es entonces la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones, ¿no? Las propias emociones de nosotros y también las ajenas y de gestionar nuestra respuesta, ¿no? acerca de esas emociones, ¿no? de otras personas o nuestras, ¿no? Y las partes esenciales de esa inteligencia emocional es la autoconciencia, la autorregulación y en general habilidades sociales, ¿no? que nos hacen conectar con los demás, ¿no? Y en general esa inteligencia se puede dividir en 2 aspectos, en 2 partes. Uno es intrapersonal, ¿no? hablando de uno mismo, que nosotros, ¿no? conociendo nuestras emociones, hacemos un modelo de nosotros mismos. Y lo otro es interpersonal, con los demás, ¿no? que tenemos la capacidad de comprender a los demás. Y ahora vemos un poco algunos de estos aspectos, ¿no? Empezamos con la autoconciencia. Pues la autoconciencia, principalmente, ¿qué es? Pues, como dice el nombre, es la capacidad de reconocer y entender las propias emociones de nosotros mismos, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? por sí mismo. ¿Y por qué es importante para la inteligencia emocional en general? Pues porque es fundamental. Es fundamental para manejar emociones y tomar decisiones basadas en las emociones. Porque las emociones son y proponen una información muy valiosa, ¿no? Y por eso, si lo entendemos nuestras emociones, tenemos informaciones y podemos actuar basado en ellas, ¿no? ¿Y cómo se puede desarrollar un poco más la autoconciencia? Pues se puede hacer a través de una reflexión personal o de un diario emocional que me pasa durante el día, qué emociones hay. También a través de mindfulness o las técnicas de meditación, ¿no? de centrarse y tomar conciencia. Y también existen esas técnicas psicosomáticas como el yoga, la respiración consciente o la relajación. Otro tema es la autorregulación. La autorregulación es, como dice el nombre, la capacidad de manejar y controlar nuestras propias emociones de una manera adecuada en esa sociedad en la que nos movemos. Porque es importante aquí también, pues la autorregulación ayuda a responder a las situaciones que tenemos, ¿no? delante de nosotros y de una forma constructiva, ¿no? Y en vez de siempre reaccionar súper emocionalmente y muy fuerte, pues respondemos, ¿no? un poco más reflexivo. ¿Y cómo se puede llegar a esa autorregulación? Pues la respiración es una buena manera, ¿no? de relajarse, de tranquilizarse en su propia respiración, conectar con el propio ritmo del cuerpo. Otra vez también el mindfulness y la meditación. Y también existen esas pequeñas pausas reflexivas, como lo vamos a llamar, que es en vez de enfadarnos rápidamente y responder rápidamente, pues tomamos una pausa, evaluamos y damos la respuesta después.
Y finalmente, las habilidades sociales, ¿qué son? Dentro de ellos es, por ejemplo, la empatía, ¿no? Entonces, ¿qué son las habilidades? Pues son capacidades que nos permiten interactuar y comunicar con los demás, ¿no? A través de la empatía, a través de compromisos, a través de todo lo que se puede imaginar que tiene un fondo social. Y importantes son, porque claro, es que nosotros no lo podemos imaginar, si no tenemos ahí un marco social en donde nos podemos mover con una comunicación y colaboración entre nosotras, pues se hace un poco más difícil. ¿Cómo se puede mejorar esto? Pues primero con la escucha activa, ¿no? No solamente estar siempre en nuestra propia mente, sino escuchar activamente lo que dicen los demás. Crear una cierta visión compartida, diciendo, yo te escucho, yo entiendo lo que me quieres decir y creamos una visión entre tú y yo. También el feedback ayuda mucho, sobre todo el feedback constructivo, la crítica constructiva y también pues, la colaboración y la cooperación. Eso nos hace grande, ¿no? En una sociedad que cooperamos con los demás, que colaboramos con los demás. Y esas son las habilidades sociales que también forman una parte importantísima de la inteligencia emocional. Y con todo esto, ¿no? Que son las emociones, que es la inteligencia emocional, espero que te haya ayudado un poco este vídeo de, ¿no? Ubicarte un poco de cómo puedes evaluar e indagar un poco más tus emociones y cómo los puedes usar en relación contigo mismo, pero también con los demás. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.